Buenos días, sean bienvenidos a nuestra predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. El día de hoy vamos a tratar un tema acerca de la oración. Podemos decir que la oración debe de ser uno de los temas de más interés, no solo para los recién convertidos, sino también para todos los creyentes. Nadie puede imaginar, pensar o cuestionar que los discípulos de Cristo no supieran cómo orar. De hecho, si usted le pregunta a cualquier hermano en la iglesia si sabe orar, seguramente le fruncirá el gesto de manera de reprobación por cuestionarlo de esta forma. La realidad es que muchos no sabemos orar, no saben orar y nunca han aprendido a orar. Los discípulos de Cristo, uno de ellos al menos se acercó al Señor Jesucristo a pedirle: enséñanos a orar. Y podemos decir que nunca habían orado antes. Sin embargo, ahora los vemos a ellos pidiendo ser enseñados a orar. Lo más probable es que conocieran las oraciones ceremoniosas de los guías religiosos del judaísmo. Pero cuando observaron a su maestro, cuando observaron al Señor Jesús orando, se dieron cuenta que había una gran diferencia entre los rezos santurrones de los rabinos y las oraciones de Jesús. Vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas 18, del 9 al 14, que va a ser la porción bíblica que vamos a utilizar para esta predicación, y vamos a seguir predicando de la oración quizás unos 3 o 4 domingos. Lucas 18, 9, 14. Y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y vamos a leer también Lucas 11, Evangelio según Lucas 11, 1. Y aconteció que estando él orando en un lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. De esta forma estamos viendo cómo es que aún los discípulos tuvieron que pedir ser enseñados en sus oraciones. Siempre ha existido una manera incorrecta y una manera correcta de orar. Y sigue existiendo el día de hoy. Entre muchos grupos religiosos se sigue enseñando una falsa forma
de oración. Muchos grupos religiosos enseñan, según ellos, desde la postura correcta. Las mujeres solo con la cabeza cubierta, si no sus oraciones no pueden ser escuchadas. Enseñan e incluso llegan a hacer, más en estos días en que hay necesidad, largas horas de oración, veladas de oración. Y para mí siempre ha sido sorprendente, ya que los discípulos del Maestro, los mismos discípulos del Señor Jesucristo, fueron regañados porque no pudieron orar más de una hora. No pudieron permanecer sin dormirse una hora. Y estas personas o estos personajes dicen orar toda la noche. Están muy por encima de los discípulos. Vemos también que para ellos incluso les enseñan a orar, y hemos escuchado una y otra vez que algunos ayunan más de 40 horas. Otra vez, no solo superan a los discípulos, sino también al mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema con esto? Que se sienten demasiado buenos, que son buenos ante sus propios ojos, ante su propia opinión. Y el que no hace lo que le dicen, entonces es mal visto, ¿no? Pero vean, el problema va más lejos. El problema que tenemos aquí de estos dos personajes, en los cuales dice la Escritura que subieron a orar al templo, es que uno de ellos terminó felicitándose a sí mismo. La realidad es adorándose a sí mismo. Se alejó de Dios al confiar en sí mismo, terminó engañado confiando en su justicia propia, y de esta forma su oración no fue contestada, porque era una oración llena de falsedades e hipocresía. Esta parábola el Señor la usa para mostrarnos muchas verdades. Vemos en ella a dos personajes, podemos nombrarles el bueno y el malo, el justo y el injusto, pero la Escritura les nombra el fariseo y el publicano. También encontramos aquí, en esta parábola, dos oraciones, dos tipos de oraciones. Y es así como dice la Escritura que ellos subieron a orar. Pero solamente uno de ellos descendió justificado. Lo más sorprendente que encontramos en esta parábola es que fue el malo, el malvado, el pecador, el que encontró justificación. Difícil de creerlo para muchos. Pero esto es lo que enseña la Escritura. Dios justifica al impío. Para muchos difícil, chocante, el hombre bueno reprobado, el hombre malo salvado. Pero fue el mismo Señor Jesucristo el que lo enseñó, el que lo dijo. El hombre bueno fue perdido y el hombre malo salvado. Ahora, estos dos personajes, que son el fariseo y el publicano, vamos a ver quiénes eran. El fariseo pertenecía a una clase social dominante. Podemos llamarle a la aristocracia de su tiempo. Hoy en día pudieran ser los burgueses o los fifís. Por lo tanto, sus virtudes y pecados eran los de la clase
dominante a la que pertenecía. En su carta de recomendación, que no oración, de este personaje, él dijo ser una persona moral. Él dijo que no era adúltero, que no era un extorsionador, que no era injusto. Por lo tanto, vean, este personaje podría ser nombrado el creyente del año en muchas iglesias. El hermano ejemplar, digno de seguir su ejemplo y por supuesto de darle aplausos. ¿Qué es lo que nos dice él mismo? Que evitó los pecados externos graves, con los que muchos caían. Era además sumamente religioso. Guardaba todas las ceremonias de la ley y cumplía sus diezmos más allá de lo que la ley exigía. Vean, dice que ayunaba 100 veces más por año que lo que la ley mandaba. Con ello superaba muchos de su tiempo. En resumen, los fariseos, hombres y mujeres religiosos de ese tiempo, vivían, según ellos, vidas limpias. Pero entonces la primera pregunta que tendremos que hacernos: ¿cómo es que este hombre no fue salvo? No fue el elegido. ¿Por qué? ¿Cómo? Cumplía con todos los requisitos morales, sociales. Pero veamos nuevamente lo que dice la Escritura acerca de su oración, acerca de lo que él hacía y cómo oraba. El fariseo en pie oraba consigo. Algunas otras escrituras añaden consigo mismo. Vean. De esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Vean. Una justicia comparativa. Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Y empezó sus cartas de recomendación: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Vean, se estaba recomendando. Y la Escritura empieza diciendo que oraba consigo mismo. A los ojos del mundo era un hombre bueno, un hombre moral, un hombre de vida limpia, religioso, generoso, daba más de diezmo que lo que se pedía, un hombre respetable. Otra pregunta que puedo hacerte: ¿te identificas con él? ¿Cuál es el problema entonces? La respuesta es que él confiaba en sí mismo. Su soberbia le hacía despreciar a los demás. No admitía que era un pecador. No reconocía que su corazón estaba lejos de Dios. Vean, oró consigo mismo. Se felicitó por su propia justicia. No creía que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Se creyó que era de corazón limpio, pero su oración era falsa. Vean. Vuelvo a decir, los aristócratas eran los miembros de la clase dominante. Tenían cierto sentido de superioridad sobre las personas o sobre las demás naciones paganas e idólatras.
Eran hombres arrogantes, infatuados, orgullosos, de un formalismo exagerado. Eran racistas, no se juntaban ni se casaban con paganos o de otras razas. Decían guiarse por la ley de Moisés. La ley de Moisés, todos sabemos, eran 10 mandamientos, las 10 tablas de la ley. Pero ellos, siempre queriendo ser mejores o sentirse mejores, añadieron 613 reglas a las leyes de Dios. Una larga lista de reglas, leyes, regulaciones religiosas. Por lo tanto, convirtieron su religión en una religión de obras y de apariencia. Pero vean, a esas 613 añadiduras, añadieron miles de mandamientos adicionales, nuevos cada día, que hicieron para aclarar las 603 añadiduras. Vean, un solo ejemplo. El guardar el día sábado. ¿No? Guardarás el sábado, es lo que dice la Escritura. Sus eruditos crearon 39 categorías distintas de lo que significaba trabajar. Y dentro de esas 39 categorías añadieron muchas subcategorías que incluían cuántos pasos puedes andar, cuántas letras puedes escribir en sábado. Vean, ridículo, doctrinas de hombres con apariencia de piedad. Se volvieron legalistas, preocupados por las apariencias, cosas externas, como formas como el cómo vestir, el cómo orar. Vean, ellos enseñaban, ¿no?, la forma correcta para que un hombre ore. Actualizado, dijo el diácono Lemuel Keyes, la única actitud correcta es arrodillarse. No, debo decir la forma de orar, dijo el revelador y doctor Wise, está de pie con los brazos extendidos y los ojos embelesados y alzados. Oh, no, dijo otro, tal postura es demasiado orgullosa. Un hombre debe rezar con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Me parece que sus manos deberían de estar austeramente cruzadas al frente, con ambos pulgares apuntando hacia el suelo, dijo otro. Y uno más dijo, el año pasado caí en el pozo de cabeza, con mis 2 talones pegados hacia arriba y mi cabeza hacia abajo. E hice una oración en ese momento y él dijo, la mejor oración que jamás haya dicho, la oración más grande que nunca he hecho, parado sobre mi cabeza. Vean, de esta forma son los fariseos. Cada quien tiene o quiere enseñar una forma reverente o piadosa de orar. Nosotros conocemos, la regla bíblica es única. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eran hombres preocupados por las apariencias, cosas externas, qué comer, cómo cocinarlo, cómo vestir, tantas cosas. Eran hombres estudiosos, versados sobre la ley y los profetas. En cierto modo, ellos eran los únicos que podían estudiar en aquel tiempo, ¿no? No los esclavos. Ellos eran los de buena clase social, las buenas escuelas. De hecho, no había escuelas, tenían que enseñar, pagarle enseñanza personalizada, ¿no? Pablo, el fariseo, él dijo que había estudiado a los pies de Gamaliel.
Vean, les gustaba ser vistos por los hombres, por eso cuidaban las apariencias. Pero el Señor, vean lo que dijo de ellos. Vean lo que dice de ellos el mismo Señor. Es una enseñanza. El Señor conocía los corazones, las mentes de esas personas. El Señor, cuando podía, le recriminaba. Vean, hay una enseñanza tremenda en las Escrituras en contra de ellos. Lo primero que les llama es hipócritas, los ayes. Ahí en Evangelio según Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho lo hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos. Vean, hipócritas es la palabra. Personas falsas, personas no honestas, personas no sinceras. Y ellos decían, la situación de nuestro personaje es que él oraba consigo mismo. Podríamos llamar también esta parábola la parábola de las dos oraciones, ¿no? Porque la Biblia así empieza. Dos hombres subieron al templo a orar. Y vean cómo la enseñanza que tenemos de nuestro Señor es ilustrar que la justicia propia no sirve absolutamente para nada. Nos dice, porque el tema es la oración, ¿cómo es que no debemos orar? Esto es lo que dice, no oréis como los hipócritas. Vean, esta es la primera enseñanza, que no seamos como los hipócritas. Nuestro Señor nos está enseñando, como siempre lo hace la Escritura, a través de contrastes. Nuestro Señor nos está enseñando a diferenciar la verdad del error, a ver el error. Y al darnos cuenta, podemos entender y comprender mejor la verdad. El fariseo de esta parábola era un hombre de oración. Oraba frecuentemente, puntillosamente, sin fallar en nada. Fue fiel en la oración, pero oraba para consigo mismo. El contraste, el publicano, por otro lado, que no estaba acostumbrado a orar, se le encuentra muy pocas veces en el templo, y aún la oración es nueva para él, pero vemos que fue la correcta. Y observamos estas dos representaciones. Entonces, siguiendo adelante, veamos la enseñanza. Al observar al fariseo, aprendemos que no es la oración una recomendación. Aprendemos que hay una forma de orar correcta y otra incorrecta. Para muchos este hombre asumió la postura correcta para la oración, que era la que enseñaban los fariseos. Se puso de pie
alzó los brazos, los ojos levantados hacia el cielo. Entre los judíos esta era la postura prescrita. Pero Jesús dice, oró consigo mismo. No estaba orando a Dios. Estaba recomendándose a sí mismo. Del otro lado no había nadie quien le escuchara. El tiempo en el que se recomendó fue un tiempo totalmente perdido. Vean, muchos religiosos modernos alientan enseñando este tipo de oración, diciendo que esta es la verdadera naturaleza de la oración, es decir, comunicarse con el hombre interior. Pero esto es un engaño. No estaba siendo escuchado por Dios. Esta es una enseñanza negativa, porque lo primero que nos enseña es que no es una oración. Cuando queremos acercarnos a nuestro Dios para impresionarle por nuestras propias virtudes, nuestras mejores obras, lo mejor de nosotros, esto ante los ojos de Dios es basura. El orar desde una plataforma, viendo hacia abajo al prójimo, es abominación a Dios. Te agradezco que no soy como otros, extorsionadores, injustos, adúlteros, incluso como ese publicano. Vean. Obviamente, este hombre estaba impresionado consigo mismo, requiriendo la atención de Dios. Quería demostrar que era un ejemplar tan notable dentro de la sociedad que muy pocos podían alcanzar ese grado de santidad. Era un hombre inusual, por lo tanto, tenía que ser aplaudido y reconocido. Vean, muchas de las oraciones cristianas de hoy en día son en este sentido. Señor, ¿no vendrás a ayudarme a hacer esta tarea? Fíjate en mí, tengo la capacidad, solamente necesito una ayuda, ¿no? Nos convertimos en ayudantes del Señor. Voy a contribuir con mi capacidad, mi organización, mi liderazgo, mis talentos. Canto muy bien, ¿no? Hablo muy bien. Luego, Señor, ¿qué esperas para utilizarme, no? Muchos siguen la filosofía de esta oración. Yo pondré lo que pueda y tú haces el resto. A punto estamos de decirle al Señor que no lo necesitamos. Le invitamos como nuestro ayudante. Vean, la verdad es que es una oración vana que no sirve, que no llega al trono de gracia. Estamos orando en bancarrota. Estamos siendo deshonestos con nosotros mismos. Olvidamos que estas habilidades no son nuestras. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Vean, no es extraño cuán fácilmente nos identificamos con nuestras virtudes y renunciamos
a la identidad de nuestros defectos, de nuestros fracasos. Nuestros fracasos siempre son culpa de otros, de los demás, pero nuestros éxitos siempre son propios. Por tanto, de esta forma, nos olvidamos verdaderamente de la gracia protectora de Dios, de acudir verdaderamente a pedir, a suplicar, a humillarnos. No se hace este tipo de oración. Vean, estamos seguros de que muchos ni siquiera se dan cuenta. Queremos, como estamos acostumbrados, a manipular las opiniones de las personas. Estamos acostumbrados a siempre tener la última palabra y ser vistos por los hombres. Y nos olvidamos de quién es Dios. ¿Cómo quedamos impresionados por nosotros mismos, como este fariseo? Y al sentirnos de esta forma, miramos hacia abajo a los demás. Miramos hacia abajo de nosotros mismos. Este hombre se puso de pie y vio por el rabillo del ojo al pecador, al recaudador de impuestos, ¿no? Y esto lo hizo más virtuoso. Señor, gracias te doy porque no soy como ese hombre. No hago ninguna cosa de esas. Vean. Había tomado una posición ventajosa que le permitía menospreciar a los demás. Siempre es posible encontrar a alguien que esté más bajo en la escala moral. Y es consuelo para muchos. Decía Spurgeon que hay quienes se recrean en ver a otros pecadores porque son peor que ellos, para que ellos puedan elevarse. Es simplemente buscar sentirse superiores. Nos deleitamos en atropellar a alguien más porque no es igual que nosotros de virtuosos. Este es el punto terrible, el fracaso del fariseo. Y es lo que el Señor dice, que cuando oramos desde esta base, cuando nos acercamos a Dios en este nivel, como lo hacemos tristemente con mucha frecuencia, estamos orando con nosotros mismos. No hay una oración real, nos estamos engañando. Nuestras palabras piadosas, nuestras oraciones correctamente redactadas, nuestro enfoque completamente bíblico y teológico no tiene ningún valor absoluto. Oramos vacía y vanamente. Oramos por obsesión, poniendo nuestras propias virtudes de por medio. De esta forma nos convertimos en acreedores de Dios. Venimos a cobrar por ser buenos. Vean, es pedir, vean, es querer cobrar debido a nuestros propios logros. ¿Qué es lo que dijo este fariseo de sí mismo? Que ayunaba 2 veces por semana. Lo sabemos, ya lo dijimos, más de lo requerido por la ley. Dio diezmos de todo lo que obtuvo. Eso también iba más allá de lo que la ley requería. Pero este fariseo esperaba que Dios actuara porque él sentía que difícilmente podía ser rechazado. En vista de su excelente historial de servicio, tenía que ser él el justificado. ¿Cuántas veces oramos como si Dios nos debiera algo? ¿Cuántas veces oímos, Señor, he estado trabajando en tu obra,
he estado enseñando en la escuela dominical, he trabajado en la obra evangelística durante años, doy diezmos, ayudo a los pobres. Señor, haz algo por mí. Señor, he sido un buen padre, lo he hecho lo mejor posible, me he esforzado, he sido un excelente esposo. Y la respuesta es siempre la misma. ¿Qué esperas? Es lo que tienes que hacer. ¿Esperas un aplauso? ¿Esperas que se te pague por ser bueno? Obvio que no. Pero ese es el fariseo que todavía está con nosotros. La Escritura dice que Dios no es infiel, no es injusto para olvidarse de nuestra labor de amor. Pero no podemos exigírselo en nuestras oraciones. Dios no es deudor de nadie. Escúchenlo. Dios no es deudor de nadie. Vemos cómo al acercarnos a Dios, a Moisés se le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y a nosotros se nos dice cómo no podemos acercarnos. No seáis como los hipócritas, con hipocresía, con deseos de ser vistos por los hombres. Cuando vemos en esta parábola la enseñanza, pensamos en la clase de personas ostentosas, soberbias, vanidosas, pero sobre todo en personas que quieren llamar la atención, que su único deseo es ser vistos de los hombres, ser vistos como los más santos, como los más limpios, como los más justos. Pero cuando escuchamos de los hipócritas, siempre volteamos a nuestro lado. Siempre tratamos de buscarlos y de pensar en alguien más. Pensamos y buscamos a nuestro alrededor para ver esa persona orgullosa de la que se está hablando, sin darnos cuenta de que podemos ser nosotros mismos los hipócritas, nosotros mismos a los que se está denunciando en esta parábola. Nuestro Señor nos lleva a examinarnos a nosotros mismos y nos enseña cómo pueden ser de terribles los efectos del pecado y hasta dónde nos puede llevar y acompañar y seguir el pecado. Podemos darnos cuenta en esta parábola que el pecado nos sigue aún cuando estamos o intentamos acercarnos a la presencia de Dios. No es el pecado que nos acomete en el camino, estando lejos, cuando nos hemos descuidado, cuando estamos separados de Dios. No, ese pecado es manifiesto. Pero este pecado es peligroso, porque es un pecado que a veces no nos damos cuenta. Este es el pecado que nos sigue a todos lados, aún de ser posible hasta las puertas del cielo. Vean, el pecado no es solamente actos y hechos, no. El pecado es una disposición, es un estado del corazón. Es una familia de pecados. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Orgullo, soberbia, autoexaltación es igual a idolatría, a adoración propia, adularse a uno mismo. Y Dios nos muestra que esta autoadoración nos sigue hasta la misma presencia de Dios.
Y este pecado se produce, está presente cuando nosotros creemos que estamos adorando a Dios, pero en realidad nos estamos adorando a nosotros mismos. Es en las cosas más santas, vean, en las que puede haber pecado. ¡Qué imagen! ¡Qué actitud más noble! ¡Qué cosa más sublime que un hombre de rodillas! Pero cuidado, ahí, en ese hombre, puede estar el pecado. En la misma oración, cuando nos dedicamos a esta actividad, puede estar presente el pecado. No solo para tentarnos, sino para hacernos caer. Pecado de orgullo, pecado de soberbia, disfrazado de piedad, disfrazado de santidad. El pecado está en todas partes. Y te puede llevar a pensar de la forma más vil, como lo estaba haciendo el fariseo en contra de su prójimo. Estaba rompiendo las leyes, las reglas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vean, el pecado no solo es de ellos, sino también puede estar en nosotros. Para tener una forma más exacta del pecado y comprenderlo, debemos ver a un gran santo, a alguien fuera de lo común y corriente, entrando al templo. Miremoslo ahí de rodillas, en la presencia misma de Dios. Y en esas circunstancias el yo lo está asediando. Y la tentación consiste en pensar de una forma elevada de sí misma. Ese es el pecado, adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la imagen, es la esencia misma del pecado. No hay que buscar en otros, hay que ver lo que está dentro de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros y de qué forma estamos orando? Y si este cuadro no nos mueve, no nos persuade, no nos lleva a pensar, a tener cuidado del peligro que se encierra a través del orgullo, no encuentro otra forma. Si este cuadro no nos muestra nuestra incapacidad y nos lleva a clamar por la gracia de Dios, por nuestro perdón y cambio de nuestra naturaleza malvada, entonces, ¿qué otra cosa puede hacerlo? Si no puede persuadirnos de ello, ¿qué es lo que te puede mover? Vean. Y si nos damos cuenta de esta advertencia está siendo dirigida a los creyentes. Después de que los discípulos le habían dicho a su Señor, enséñanos a orar. Vean, esto debe de llevarnos a reflexionar. Que el Señor les está enseñando a sus discípulos, a su pueblo, a los creyentes. No es aquellos que no han nacido de nuevo. No, es para el pueblo. ¿Con qué objeto? Para que tengamos cuidado de que nuestras oraciones no sean rechazadas. Que nuestras devociones no sean hechas de una forma hipócrita y jactanciosa. No seáis, no oréis como los hipócritas. Como el hombre que está aquí siendo presentado. Este hombre, para lo único que fue al templo era para recibir aplausos del mismo Dios, si fuera posible. Esta es una forma errónea de orar. Jamás va a ser escuchada. Solo acarrea más condenación. Es una forma blasfema de orar. El error y el pecado en este tipo de oración se concentra en quién está orando en vez de concentrarse a aquel a quien se ofrece la oración.
no sean como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, pararse en las esquinas, por exhibicionismo. Esa es parte de su pecado. Les gusta, les fascina ser vistos de los hombres. Sienten una gran satisfacción. Esto lo llena, es lo que buscan, lo propician, el reconocimiento, el apapacho, la adulación. Un super santo. Ellos aman orar de pie. Se ponen al frente y gritan, véanme. De esta forma se convierten en ladrones. Le están robando la gloria a Dios. Son ladrones. En la parábola nos dice que el fariseo se puso lo más adelante que pudo, en un lugar prominente. En otra parte de las Escrituras nos dice que ellos aman los primeros lugares. Yo puedo decir, si pudiera colgarse de la lámpara, lo haría. Si hubiese escaleras o lugares altos, se subía ahí. Ellos buscan su pedestal. ¿Por qué? Porque tienen hambre de aplausos. El Señor lo dijo de esta forma, para ser vistos de los hombres. Pero también dice, de cierto, ya tienen su recompensa. Estos hombres, según nuestro Señor, oran en las esquinas de la calle, se exhiben para dar la impresión de que son las almas más devotas y más santas que hay. Tienen una urgencia por orar. Ni siquiera pueden esperar para llegar al templo, sino que ya no se aguantan. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Que se vea, que se sepa que son super santos. Quieren ser escuchados. ¿Qué es lo que quiere que se sepa de ellos? Dar buena impresión. Una buena impresión, un aplauso de las personas que los están viendo. Que son mejores, no iguales, mejores que los demás. Vean. Están interesados en ellos mismos. Son egoístas, orgullosos, soberbios. Quieren la estima, los aplausos de la gente. Quieren ser tomados en cuenta. Quieren que se hable de ellos. Por supuesto, como los mejores, como el ejemplo, como los más fervientes, como los que más oran, como los que más ofrendan, como los que más trabajan. Son los que llegan a pensar de sí mismos, ¿qué haría Dios sin mí? Si yo no estuviera, ¿qué sería de esta iglesia sin mí? ¿Qué harían los hermanos? Vean. Y estas personas abundan. Son este tipo de personas que se exhiben constantemente y se ponen en una posición prominente para ser vistos, para atraer la atención sobre sí mismos. Es por eso que el Señor les reprueba, que su oración no es oída. Pero además dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. ¿Por qué? Porque el hipócrita confía en sí mismo, porque menosprecia a los demás, porque tiene una opinión muy elevada de sí mismo. Se piensa y se cree a sí mismo demasiado santo, mucho más santo que su prójimo. Confían tanto en sí mismos que se presentan a Dios confiados de sí mismos. Piensan que Dios les debe. Oraban por cumplimiento, por religiosidad, por obligación, no por necesidad.
Oraban por ostentación, no por petición ni humillación. Oraban consigo mismos, no para con Dios. Se recomiendan a sí mismos. Oran, vean, para buscar su propia gloria y no la de Dios. Se alaban a sí mismos, pues dijo muchas cosas buenas de sí mismo. No era como los demás. Vean, desde su forma de ver, este cuate pensaba que en todo le sacaba ventaja a los demás. Dios no acepta estas oraciones. Todo era religiosidad y formalismo. Todo era palabras huecas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. No había un corazón contrito y humillado. No pensaba como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No, él pensaba y él decía que era el arquitecto de su propio destino. Dice simplemente, te doy gracias porque no soy como los demás. Te doy gracias no por lo que has hecho por mí, sino por lo que yo hago por ti. Vino al templo a decir todo lo bueno que ha hecho, ignorando la justicia de Dios. Vean. Por otro lado, tenemos al pecador, al malvado, al injusto, al chairo, al despreciable, al ladrón, al saqueador, al extorsionador. Pónganle como quieran. La Biblia le llama el publicano. ¿Quién era este publicano del que nos habla la Escritura? El publicano o los publicanos pertenecían a la clase social baja. Era un paria social. No tenían derechos civiles ni religiosos. Se les odiaba porque trabajaban para un gobierno, el gobierno romano, el cual oprimía y humillaba al pueblo judío. Por lo tanto, se les tenía como colaboradores de los tiranos. Vean. Lo importante aquí es que él no lo negaba. De hecho, la gente no le gustaba juntarse con ellos. Los apartaban. Pero este hombre se sabía precisamente malvado. Sabía y reconocía que no había sido un hombre moral. Se sentía un pecador perdido, merecedor del justo castigo de Dios. Vean. Pero ahora podemos verlo delante de Dios, con el mismo sentir de alguien de que la Escritura dijo el hombre conforme al corazón de Dios. Estoy citando a David. Al igual que David dijo, mi pecado está siempre delante de mí. No lo dijo, pero al no querer levantar ni siquiera la vista, lo expresó. Hoy en día se diría, el lenguaje corporal habla también. Estaba lleno de vergüenza, sonrojado. Se sentía indigno, como el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Por lo tanto, inclinó su rostro. Se humilló. Vean, cuánta teología y doctrina nos enseñan sus actos. Y todavía no su oración. Él sabía que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Se acercó con temor de la ira y el desagrado de Dios. Se sabía indigno, vil,
¿Cómo lo reflejaba? Se golpeaba el pecho, quizá en su desesperación, para animar a su alma, para poder clamar e invocar a Dios, diciendo: Dios, sé propicio a mí el pecador. Esa fue su oración. No más de 7 palabras, vean, no más de 7 palabras, una confesión completa y un perdón alcanzado. Vean, una oración corta, informal, pero nacida del corazón, nacida de un alma cargada de pecado. Confesó su pecado, suplicó misericordia, atestiguada por la vergüenza y tristeza que hería su pecho. La respuesta: justificación. A una de las oraciones más cortas, vean. Incluso el mismo Jesús elogia esta oración. Vemos entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos acerca de la oración de este hombre? Bueno, ¿qué es una oración real? Una oración auténtica. ¿Qué es una conciencia de nuestra necesidad? Alguien que se presenta como es, indefenso. Este hombre se vio en el nivel más bajo posible de un pecador. Por eso es que dice: Dios, ten piedad de mí, el pecador. El pecador, el tipo más bajo, el peor tipo. El que creía que sin Dios no podía hacer absolutamente nada para ayudar a su posición. Soy un pecador. Señor, lo reconozco, no tengo nada más que agregar. No tengo méritos. No intentó agregar nada. Él no dice: Señor, sé propicio a mi pecador arrepentido. Soy un penitente. No busca bases para la bendición de Dios. Él tampoco dice: Señor, sé propicio a mí, un pecador reformado. Voy a ser bueno. Voy a ser diferente de ahora en adelante. No. Pero lo hizo de una manera práctica, de una forma diferente. Estoy seguro que él sabía: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Estoy seguro que él detuvo su extorsión, sus trampas, sus informes inapropiados, su mala forma de vida. Pero no lo trae a colación. Ni siquiera dice: no lo voy a volver a hacer, porque no tiene la seguridad. Dios, sé propicio a mí, un pecador. Ahora soy honesto. No. Aquí estoy, dispuesto a contarte todo. No puedes pasar por alto mi arrepentimiento ni mi honestidad. No. Sé propicio a mí, un pecador. No tengo nada en qué apoyarme, excepto tu gracia. Este hombre reconoció que había cosas que podía hacer, actividades que podía realizar, pero también sabía que no seguiría pecando. Él supo que incluso las actividades normales de su vida necesitaban de la gracia de Dios. Simplemente tenía que tener a Dios en su noticia, temer a Dios y vivir para Él. Vean, el reverso, el contraste del fariseo. ¿Cómo llegó a este lugar? Exactamente
al reverso del fariseo. No menospreciaba a los demás. No los miraba altivamente. Miraba a Dios. Él no vio hacia abajo, él vio hacia arriba. No vio a nadie más que a Dios. No escuchó ni hizo caso más que al estándar puesto por Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, soy el pecador. Nunca seré mejor en mí mismo. Simplemente soy un pecador. Señor, sé propicio a mí. En este publicano podemos aprender lo que es una oración auténtica. Y que la oración auténtica siempre tiene el reconocimiento divino. De esta forma tenemos que orar. No buscar ayuda en ningún otro lado. Ni siquiera vio al pecador, ¿no? Quizás hubiera dicho, este hombre tan santo, quizás pueda ayudarme, ¿no? No puso sus ojos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, él se dirigió al lugar correcto. Sé propicio a mí. Sé misericordioso. Esta palabra oculta toda la maravillosa historia de la venida de Cristo. La cruz sangrienta y la resurrección. Este hombre usó la palabra teológica que significa ser propiciado por mí. Es decir, habiendo satisfecho tu justicia, Señor, ahora muéstrame tu amor. Creí en la misericordia de Dios y sabía que estaba disponible porque Jesús bajó, porque Jesús dijo que bajó a su casa justificado. Fue cambiado, fue sanado, se aferró a lo que Dios dijo y lo creyó. Y eso también es lo que es la oración. La oración es más que pedir, la oración es más que tomar, la oración es más que suplicar, la oración es más que creer, es más que palabras pronunciadas, es una actitud mantenida. Pregunto, ¿cuántas veces has orado de esta forma? ¿Cuántas veces te has visto verdaderamente como este publicano? Es una oportunidad. Ahora otra pregunta, antes de concluir. ¿Alguna vez has orado sintiendo verdaderamente la necesidad de la gracia de Dios? Es una pregunta. Necesitas de esta, Señor, sé misericordioso conmigo. Incluso después de tantos años de vida cristiana, quizás nunca has orado de esta forma. Confiar en la fidelidad de Dios. Confiar en su gracia. Hay lecciones que tenemos que aprender. La enseñanza de esta parábola es que la humildad es amiga de la oración. Es amiga de la verdadera oración. Que esta virtud es tan importante
que con todas sus bondades el fariseo no pudo practicar. Que la justicia propia da lugar a la jactancia propia. Que hoy en día tenemos siempre que recordar a cada momento que el Señor Jesús nació en un establo y no en un palacio o una mansión. Que el mensaje central del Evangelio es para los pobres y humildes, no para los orgullosos y soberbios. Tenemos que aprender que todos por naturaleza somos pecadores. No hay justo ni aun uno, aunque hay pecadores más petulantes que otros, a cuyos pecados añaden su supuesta respetabilidad, olvidando que todos hemos pecado. Tenemos que aprender que es mejor una oración corta, nacida del corazón, que una oración larga que solo brota de los labios. No es por la vana palabrería que vas a ser oído, no. Es por la sinceridad, por la humildad de tu oración. La Escritura dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tenemos que aprender que las oraciones van dirigidas a un Dios que oye, que aún la palabra no está en nuestra boca y Él conoce y sabe todo acerca de nosotros. Por lo tanto, cuando oramos nos dirigimos a Dios y no a los hombres, tampoco a nosotros mismos. Por lo tanto, no busquemos audiencia para orar como los hipócritas, para ser vistos de los hombres. Y aprendemos que es mejor ser verdaderamente humildes, porque de acuerdo a la Escritura dice que estos son los que poseerán la tierra. Y que son ellos los que caminan en el temor de Jehová, levantando manos santas en oración. Y ellos serán escuchados, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Aprendemos que no son los jerarcas, los poderosos, los ricos, los jefes, egoístas, ni los que han nacido en buena cuna, los que están más cerca de Dios. Aunque, como dice la Escritura, estén en los primeros asientos, amen la buena ropa, las vestiduras largas, les gusten los saludos respetuosos. No son ellos, sino los mansos y humildes de corazón. Vamos a leer Marcos 12:3 y con esto terminamos. Evangelio según Marcos 12:3. Mas ellos, estoy citando mal, Marcos 12:39, perdón, 12:39. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos, dice, recibirán más juicios. Esa es la enseñanza, ese es el contraste entre el fariseo
y los publicanos. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tema, a veces controversial, a veces espinoso, pero sabemos que tu palabra es como espada de dos filos. Ayúdanos a tomar en serio estas palabras. Que no sea simplemente religiosidad de haber escuchado el mensaje como todos los domingos. Ayúdanos a reflexionarlo. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a examinarnos a la luz de tu palabra. Y para todos esos creyentes que escucharon este mensaje, que podamos preguntarnos, que podamos analizar verdaderamente delante de tu presencia si es la forma o cómo es la forma en que nosotros oramos, la forma en que entramos al trono de gracia. Y si muchas de nuestras oraciones no han tenido respuesta, quizás sea el que oramos con nosotros mismos. Por lo tanto, Señor, en este día decimos, enséñanos a orar. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por lo que nos instruyes y por la forma en que quieres, Señor, que vivamos. Te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su asistencia. Les invitamos para el día lunes, los estudios que tenemos a las 7:30 de la noche, lunes, miércoles y viernes. Estamos teniendo estudios del Salmo 34. Les invitamos a que los lean, a que los compartan, a que los oigan y sobre todo a que los vivan. Hasta luego.